Bendiciones, muy buenos días, familia Fe, todos aquellos que se conectan a esta hora de la mañana, un poco lluviosa, un poco fría, por lo menos en este sector de la ciudad, pero nada de esto, ni siquiera el frío, ningún clima hará que nosotros desistamos de recibir la palabra del Señor. Por el contrario, en la palabra de Dios nos habla de fuego, nos habla de agua, nos habla de ese aliciente, de aceite. Y en esta mañana yo sé que la palabra será como ese fuego para nuestra vida. Amén. Bienvenidos a este tiempo devocional. Nuevamente la pastora con nosotros. Gracias, pastora Elizabeth, por estar con nosotros. Gracias, mi pastor. Buenos días. Dios les bendiga. Esperamos que este sea un buen tiempo para todos nosotros. Amén. Dice la palabra que este es el día que ha hecho el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos en Él. Entonces, recordemos que estamos hablando en los servicios acerca de la actitud. Aun cuando esté lluvioso el día, aunque esté frío, eso no es impedimento. Este día para muchos no es el mejor por la lluvia y por el frío. Pero ¿qué si el Señor hoy hace un milagro en tu vida? Se convierte entonces en el mejor día de tu vida. Así que prepárate, porque para el Señor todos los días, todo el tiempo es perfecto para hacer milagros, maravillas, Amén. para traer respuestas, y hoy no va a ser la excepción. Vamos a orar, pastora, por favor, nos dirige. Amado Dios, te damos gloria, te damos honra, colocamos este día en tus manos, Señor. Como lo dice mi pastor, es una nueva oportunidad de vida y hemos visto el milagro más grande hoy. Es abrir nuestros ojos, es poder presentarnos nuevamente delante de ti. Gracias, Señor, por cada persona que está atrás de esa cámara, Señor, en sus casas, recibiendo la palabra. Pedimos, Señor, y hablamos tu palabra y decimos, Señor, que tu palabra no vuelva vacía, Padre, sino que haga lo que tú quieres que haga en nuestros corazones, Señor, y que dé un fruto abundante. Amén y amén. Gloria a Dios. Estamos hablando acerca de paticas. ¿Para qué las tengo? Dijimos el día martes que las paticas también las tenemos para nosotros postrarnos, para arrodillarnos. Es esta actitud de reverencia, de adoración. Es una actitud de rendición a nuestro buen Dios. El doblar nuestras rodillas sí que es de gran bendición. Veíamos nosotros en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 6 los resultados que trae el postrarnos. Ese cuidado, porque dice la palabra que Él tendrá cuidado de nosotros. Amén. Sí, que si nosotros nos postramos y postramos nosotros. Ahora, el postrarnos tiene tanta incidencia en el reino espiritual, porque ¿qué fue lo que el mismo diablo le pidió al Señor Jesús cuando estuvo en el desierto? Si no fuese una posición, si no fuese una actitud tan importante en el reino espiritual, entonces ¿por qué el diablo? ¿Qué fue lo que le dijo al Señor Jesús? ¿Qué fue lo que Satanás le dijo al Señor Jesús en el desierto? Si postrado me adorares. Amén. Si postrado. ¿Qué era lo que buscaba el diablo? ¿Qué era lo que estaba buscando? ¿Qué era lo que anhelaba Satanás? Que esa actitud fuera para él, que ese postrarse, que esa adoración y exaltación fuera para él. Entonces esa actitud de más que también física, porque es doblar nuestras rodillas, doblar nuestras piernas, es la actitud también de nuestro corazón, postrar nuestro corazón, doblegar nuestro corazón. Y por eso fue que Satanás le dijo: si postrado me adorares, todos estos reinos te entregaré. Si postrado me adorares. Entonces Satanás buscaba esa adoración, esa exaltación, esa humillación, ese quebrantar del mismo Jesús, porque Jesús lo hacía con el Padre Celestial. Recordemos que el Señor Jesús iba, oraba, se postraba, lo hacía en el desierto, lo hizo en el Getsemaní, y entonces Satanás entra en la escena y quiere esa adoración, quiere esa exaltación, quiere esa actitud de postración delante de Él, pero el mismo Señor, a través de la palabra, lo reprende y el diablo huye. Entonces, miremos que es una actitud que en el reino espiritual tiene mucha incidencia. Tiene mucha incidencia cuando nosotros doblamos nuestra rodilla. ¿Sí? Hay muchas frases célebres que son muy dicientes a la hora de nosotros llegar a hablar del postrarnos. Dice que es más fuerte un hombre de rodillas que un ejército de pie. Es más fuerte un hombre de rodillas que un ejército de pie. Y así es. Así es, cuando nosotros queremos ganar batallas, antes de nosotros ir, enfrentar, antes de resistir. ¿Cómo podemos resistir? Ya lo hemos visto. ¿Cómo nosotros podemos resistir? ¿Cómo nos podemos mantener sin antes haber orado?
sin antes nosotros haber levantado nuestras manos delante de Dios, sin antes habernos postrado. Entonces la postración, el doblar las rodillas, es una actitud no solamente física, sino también espiritual de corazón. Amén. Amén. Sí, Paz. Muchas personas podemos tal vez o al vez se llega a pensar y a ver personas arrodilladas, pero su corazón muy lejos de lo que están haciendo. Entonces, algo que tú dices, pastor, es la actitud del corazón. Muchas veces uno va a la presencia de Dios, y así esté de pie o esté en un lugar público, pero uno tiene esa necesidad de humillarse, de someterse a Dios, y uno tiene la capacidad de en el espíritu, porque es una condición de su espíritu. Una persona en su carne no puede humillarse, ¿cierto? Algo que también vemos es que esa postración, esa humillación, esa ir a la presencia de Dios es una actitud de reconocer que al que uno se está humillando tiene una posición mayor que la nuestra. Y nosotros no podemos olvidar que tenemos un Dios bueno, un Dios maravilloso, generoso, bondadoso. Dice su palabra que Él es bueno en esencia, pero no podemos olvidar que Él sigue siendo Dios, que Él sigue estando mucho más alto que nosotros. Amén. Entonces es un reconocerle, es un darle la honra, es honrarlo. Cuando nosotros nos humillamos, nos postramos, estamos honrándolo, estamos diciéndole: Señor, tú eres un rey. Porque generalmente siempre uno va a ser este tipo de esas personas que están muy por encima. Entonces es reconocer que Él sigue siendo el rey de nuestras vidas, y que somos nosotros los que estamos un poco más abajo. El mismo Señor Jesús nos enseña acerca de sometimiento, Paz. Algo que yo revisaba, y es en las historias o en las películas de Semana Santa, que es lo más cercano a una imagen que tenemos del Señor. Y Él, yo lo veía predicando siempre en las piedras, lo veía sentado y veía a la gente un poco más alta que Él. Y recordemos que la palabra dice que Él vino a enseñarnos y Él vino a servir, vino a dejarnos un legado. Cuando Él se sienta un poco más abajo de un leproso, cuando se sienta más abajo de una multitud, Él lo que estaba diciendo es: yo me estoy sometiendo, yo estoy reconociendo que en el reino de mi Padre nosotros vamos a venir siendo iguales y mucho mayor. La palabra nos guía, dice que debemos de vernos nosotros como superiores. O sea, es el ejemplo del Señor Jesús. Aprende a ver como superior al que está a tu lado. No importa si tienes los estudios, no importa si tú sabes más, pero cuando aprendemos a esa humillación, no solo en el Padre, sino también con personas, es poder ver las personas como superiores a nosotros. Eso nos va a ayudar a mantenernos también en sometimiento, Pastor. Amén. Ahora, hay una porción de la palabra en Daniel capítulo 6, versículo 10. Dice la palabra del Señor en Daniel capítulo 6, versículo 10. Quiero que tú lo busques. Esto es algo que nos habla muy claro y nos direcciona en cuanto a lo que hoy estamos hablando. Dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, o sea, de muerte, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Ahora, la palabra adoración en el hebreo, uno de los significados que tiene, o arrodillarnos, la palabra arrodillarse en el hebreo, uno de los significados es adoración. Y aquí Daniel dice: cuando supo el edicto que había sido firmado, dice, entró en su casa y abrió las ventanas de su casa que daban hacia Jerusalén. Recordemos que Jerusalén era la promesa, porque había una promesa, ellos estaban cautivos y había una promesa de que ellos retornarían. Entonces, el abrir las ventanas de su casa que daban hacia Jerusalén es, a pesar del edicto, a pesar de los problemas, a pesar de las tormentas, no te olvides nunca de la promesa que Dios te ha dado, porque lo que hacen las tormentas en ocasiones en nuestra mente, lo que hacen las tormentas en nuestras emociones es que nos olvidemos rápidamente de la promesa. Eso es lo que hacen las tormentas. Pero lo que hace Daniel es que, a pesar del edicto, a pesar de lo que escuchó, a pesar de lo que había sido determinado por el rey sobre él, entonces, ¿qué fue lo que hizo él? Inmediatamente corrió a su casa, cerró las puertas de su casa, pero abrió las ventanas que daban hacia Jerusalén, que era la promesa. Él no se olvidó de la promesa. Yo te digo a ti, mujer de Dios, no te olvides de la promesa que Dios te dio con tus hijos, con tu esposo, en tu hogar, con tu salud. No te olvides. Abre las ventanas. Y el abrir las ventanas, la ventana también en la palabra, en la Biblia,
es como una esperanza. Porque recordemos, en el arca había una ventana, aquí había una ventana. ¿Recuerdan lo de los ángeles que fueron descolgados? Una ventana, o sea, la ventana tiene varios significados en la palabra, y aquí dice la escritura que Daniel abrió sus ventanas que daban hacia Jerusalén, hacia la promesa. ¿Pero qué hacía? Él no se quejó, él no renegó, él no se olvidó, sino ¿qué hizo? Ahora, él se encerró, no para negarse, él no se encerró para negarse a lo que estaba sucediendo, sino él lo que hizo fue darle más peso a la parte espiritual, porque dice que él se encerró, quedaban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces hay muchos que se pueden arrodillar, podemos llegar a interpretarlo, se arrodillan, pero no dan gracias. O sea, se arrodilló, oró y dio gracias. Esto es un buen ejercicio, es una muy buena tarea que nosotros podemos tomar como ejemplo para esta mañana. Señor, no me voy a olvidar de tu promesa. Ninguna tormenta hará que yo me olvide de tu promesa. Señor, ninguna tormenta hará de lo que tú me hablaste de mis hijos. Mis hijos pueden estar en rebeldía, pueden estar aún haciendo lo incorrecto. En mi hogar se puede ver que ya no hay nada por hacer, pero dice la palabra, dice la escritura, que Daniel abrió las puertas, las ventanas hacia Jerusalén, se arrodilló, oró y dio gracias. ¿Y por qué daba gracias si había un edicto de muerte sobre ellos? ¿Por qué daba gracias? No por lo que estaba pasando, sino por lo que iba a pasar, por lo que iba a suceder adelante. Porque él sabía que este no era el final para él. Él sabía que la historia que Dios había escrito sobre el pueblo era otra. La historia que Dios ha escrito sobre tu vida es otra. Lo que el diablo quiera hacer, quiera decir, no va a alterar lo que Dios ya dijo de ti y lo que Dios va a hacer por ti. Entonces, postrémonos, arrodillémonos, oremos y demos gracia. Demos gracias a Dios, no por lo que estamos pasando, porque es muy complicado, pero es decirle, Señor, gracias, porque yo sé que nada de lo que está pasando es realmente el final de mi historia. Esto es un proceso, pero el final de mi historia es otro, porque tú hablaste y el abrir las ventanas hacia Jerusalén. Jerusalén, casa de paz, es el lugar, casa de pan, es casa de provisión, es el lugar donde Dios vamos a ir un día y donde vamos a estar. Llevaban tiempos allí encerrados, cautivos, y entonces es cuando el Señor viene y les da esa hermosa promesa y Él la recuerda. Sí, amén, paz. Tal vez nos acercamos al Señor muchas veces con la ventana cerrada, con la esperanza perdida, pero aquí cuando Daniel puede dar gracias a través del arrodillarse, orar, él estaba caminando en fe, él tenía claro que venía una respuesta y él estaba dando gracias por eso. Eso es lo que nosotros podemos ver como un tipo de oración. Hay muchos tipos de oraciones, pero este es un tipo de oración muy especial y es la oración de fe. No es la oración de fe para salvación, sino la oración de fe de Hebreos, la oración que agradece por lo que no ve, pero aún espera. Entonces hay una esperanza de vida para cada uno de nosotros. Muchas veces, ¿por qué se pierde esa esperanza? Porque no hay gratitud en el corazón. Algo que hemos visto en Filipenses es lo que dice Pablo: regocijados, sean agradecidos en todo. Entonces vemos que él estaba siendo agradecido. Venía para él porque enseguida van y lo echan al agua con el rey, pero él aún así, él podía ver, era el final de la historia. Amén. ¿Cuál es el final de tu historia? ¿Quién es el que ha escrito tu historia? Si estamos en el Señor, podemos estar seguros que Él ha escrito una historia, porque la palabra de Dios dice que Él nos creó con un propósito, para andar en buenas obras, dice Efesios 2, versículo 8 hasta el 10. Entonces Él tiene ya un propósito. Aprendamos de pronto a ampliar nuestra visión. Aquí lo que hizo Daniel fue amplió su visión. Él no la limitó a lo que él estaba viendo. Él amplió su visión y esto le permitió dar gracias por la victoria que iba a tener. Entonces nos arrodillamos, oramos, pero damos gracias. Y mi pastor decía, por todos los tiempos. Es que Filipenses y Pablo dicen, en todo. El proceso nos ayuda a madurar. El proceso nos permite hacernos una autoevaluación y saber qué hay, pero que nos hace falta. Sí. Porque creemos que las autoevaluaciones son para destruirnos, y las autoevaluaciones o el proceso de Dios siempre nos va a dejar algo en el corazón. Entonces yo puedo saber que tengo, estoy fuerte en tal área, pero en esta estoy débil.
Y cuando nosotros podemos ver nuestra debilidad y nuestras fortalezas, entonces hay una opción para mejorar, pastor. Amén. Ahora, recordemos que el edicto era de muerte sobre Daniel y se firmó el edicto que si aquel que no se postrara entonces sería muerto. Y dice la palabra que él se arrodilló, dio gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Es decir, que ninguna circunstancia cambió. Ninguna circunstancia hizo que Daniel cambiara su oración, cambiara lo que él tenía, no como costumbre, ¿sí? Porque no era para él una costumbre, sino una necesidad. Nada hizo que lo cambiara, sino que dice la palabra como lo solía hacer antes. Que había en Jerusalén estaba el templo. Entonces él direccionó su oración al templo, ¿sí? Es algo simbólico hacia Dios, ¿sí? En todo lugar, pero él dijo, no voy a dejar de hacerlo. No estoy en Jerusalén, hoy estoy preso, pero esto no va a dejar ni va a impedir de que yo siga haciendo lo que bien sabía hacer cuando estaba libre, cuando tenía todas las comodidades, cuando tenía todo a mi favor. Ahora que no tengo todo a mi favor, ahora que hay muchas cosas en contra, no voy a dejar de hacerlo, porque mi Dios sigue siendo Dios. Y esa actitud de Daniel, el postrarse, dar gracias, hizo que él fuera libre. Y el rey, el que había dado ese edicto, tuviera que reconocer que el Dios de Daniel era un Dios poderoso y que sigue siéndolo. El Dios de Daniel es tu Dios, es mi Dios, es nuestro Dios y nos dio una promesa. Entonces, paticas, ¿para qué las tengo? Daniel las tuvo para arrodillarse, no olvidarse de la promesa, no olvidarse del poder de Dios, para orar y para dar gracias. Esta es una buena mañana para nosotros postrarnos y dar gracias. Romanos 11:36 dice, todo es de Él, por Él y para Él. Amén. Todo es de Él, por Él y para Él. De Él es la gloria, para Él es la gloria y la honra siempre será para Él. Así que postrémonos, mujer de Dios, cuando tú te postras en casa, allí en tu cuarto, aún afligida y dolida por la situación, esa oración, créeme que ha subido delante del Rey de los cielos, no ha sido en vano. Cuando tú te postras a orar, porque nos podemos postrar a orar, nos podemos postrar a adorar, nos podemos postrar para dar gracias. Y esa debe ser. No postrarnos para quejarnos, no postrarnos para levantar queja contra Dios, no postrarnos para levantar palabra contra Dios o juicio contra Dios, no. Sino nosotros postrarnos y a pesar de los edictos, porque dice la palabra que él entró en versículo 10, supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, cerró las puertas. ¿Y qué es lo que dice San Mateo? ¿Qué es lo que nos habla San Mateo en cuanto a cuando nos enseña a orar? La palabra no dice, cierra la puerta. Cierra la puerta. Cierra la puerta. Y allí, en tu aposento, tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Amén. Y eso fue. Esa palabra no había sido escrita todavía cuando Daniel hizo esto. No había sido escrita, porque eso fue en el Nuevo Testamento y Daniel estamos hablando del Antiguo Pacto. Pero aunque no había sido escrita, eso es una verdad y esto es un principio que es de la eternidad y hasta la eternidad. Amén. Si tú postrado, allí en tu cuarto, encerrado, le oras a Dios, el Dios que te escucha en el secreto te va a recompensar en público. Y Daniel es una evidencia, Daniel es una evidencia, Jesús es una evidencia, Pablo es una evidencia, pero ahora necesitamos tener evidencias hoy, 2021. ¿Y sabes quién es esa evidencia del poder de Dios, del poder de la oración, del poder del postrarnos y adorar? Tú. Tú y yo somos y debemos ser una evidencia de ese poder sobrenatural de Dios, del poder que tiene la oración, que nosotros oramos y hoy podemos dar testimonio. Yo un día oré con lágrimas en mis ojos, por mis mejillas rodaban las lágrimas, Amén. porque estaba en angustia, en tribulación, fui al Padre Eterno, no me olvidé de la promesa, le di gracias a Dios, y hoy puedo ver la respuesta. Y hay muchas respuestas, en medio de nosotros hay muchas Amén. respuestas. Amén. Sí, ciertamente es el cumplimiento de Mateo, podríamos decir. Se ve Mateo en esto, porque mira, el versículo 10 dice, él entró en su cuarto, como nos dice, cierra la puerta. Dice, y él te recompensará en el público. Versículo 20 dice, y el Dios tuyo ha podido librarte de los leones. Recompensó a Daniel ¿en dónde? En público, en un pueblo, bajo un rey. Entonces es no perder la esperanza, porque del 10 al 20 pasó un buen tiempo. Ahora, o sea, pastora, eso no es solamente así, pasó algo. Y el que él oró no le evitó el pasar el proceso.
pero sí lo libró. Volvemos a palabra Amén. cuando en Isaías el Señor nos dice, aunque pasares por el agua, si pasares por el fuego, no nos dice No que se no lo vamos evitó, a sino que lo pasar, libró. pero nos dice al inicio, yo estaré contigo aquí, presencia, orar, arrodillados, postrados, Él está y al final Él nos va a librar del fuego, Amén. del foso, de una cárcel, de tantas cosas. El Señor puede llegar, usar un proceso, pero sacarnos siempre en libertad y en victoria. No permitir, definitivamente algo que vemos es que Él en este tiempo, Él no permitió que la relación con Dios se deteriorara Sí. por lo que Él estaba viendo. Él hubiera podido decir cuando lo echaron, no, mi Dios se olvidó de mí, pero Él no lo hizo. Él dice, como lo hacía siempre. Entonces, ¿qué actitud nosotros tenemos en esos procesos, en esos días buenos, en los regulares y en los malos? Porque todos los pasamos, todos tenemos que pasarlo, lo dice. Sí. Dice la palabra que todos tenemos un día malo. Pero en el día malo, Dios no deja de ser Dios. Dios no deja de ser nuestro Padre y su palabra no se borra el día malo. Amén. Su palabra es eterna. Amén. Gracias, pastora. No, es algo muy bonito en cuanto a lo de Mateo que se ve reflejado allí, porque esa oración no le evitó ir al foso de los leones, pero lo que la pastora nos estaba enseñando y es que sí fueron librados. Dios no les evitó el foso, sino, ¿y por qué razón? Porque Él quería glorificarse en medio del foso. Exacto. Porque es que yo oré y yo me postré y yo hice lo que ustedes dicen ahí en este devocional y yo me levanté y no pasó nada porque finalmente fue peor, porque finalmente me sacaron de la empresa, Sí. porque finalmente perdí, porque finalmente no me pagaron la plata que yo esperaba que me pagaran, porque finalmente esa puerta se cerró, porque finalmente entonces como que, pero recuerda, ¿y qué fue lo que dijo Daniel? Algo que me impacta, Sadrach, Mesach y Abednego cuando fueron al horno de fuego, dice la palabra, tenemos a un Dios que nos puede librar, sabemos que Él nos puede librar, pero si no nos libra, sepa, oh Dios, sepa, oh Señor, que seguiremos adorando y glorificando el nombre de nuestro buen Padre Celestial. Amén. Entonces, y el Señor libró a Sadrach, Mesach y Abednego del foso, del horno de fuego, y a Daniel del foso de los leones. Amén. Entonces, el postrarnos, paticas, ¿para qué las tengo? Para postrarme, para arrodillarme. No va a ser tiempo perdido. Nunca, amada Amén. familia, nunca. Vamos a ver la gloria de Dios. Y como lo tuvo que reconocer un rey, su Dios pudo librarlos de los leones. Usted lo pudo librar de los leones. Dios te va a librar de esa angustia. Dios te va a liberar de ese problema. Dios nos va a dar esa respuesta. Amén. Esto no es para mover las emociones de Amén. nadie, sino esto es para apropiarnos de la palabra de Dios. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Hoy yo tomo esto como ancla para mi Amén. vida en este día tan frío, en este día, Señor, donde no he escuchado buenas noticias, donde estoy esperando una respuesta y no la veo. Voy a postrarme, voy a orar, voy a adorar, voy a abrir las ventanas de mi casa que dan hacia Jerusalén, hacia la promesa. Tú prometiste algo, Señor, y estoy a la espera, y mientras esto llega, adoro, glorifico tu nombre, doblo mis rodillas, no me cansaré, y aun cuando me canse, yo te pido, Espíritu de Dios, que me ayudes a no bajar mis brazos, Espíritu Santo, porque muchas veces no vamos a tener personas al lado para que nos alienten, para que nos llamen, para que nos ayuden, pero es la presencia del dulce Espíritu de Dios, porque se les dejaré un consolador, y es decir, Espíritu Santo, hagamos del Espíritu Santo nuestro mejor amigo, hagamos del Espíritu Santo nuestra mejor compañía, y decirle, Espíritu Santo, Él sabe cómo estás tú, Él sabe, pero digámosle, Espíritu de Dios, Señor, me siento cansado, Espíritu Santo, ayúdame, fortaléceme. No quiero renegar, no quiero caer en duda, no quiero caer en incredulidad. Yo Amén. quiero abrirlas. Hoy abro. Hay muchas personas que cuando están en angustia cierran las ventanas, cierran las cortinas, quieren buscar la oscuridad, no quieren hablar con nadie, se aíslan. Pero Daniel lo que hizo fue abrir las cortinas, abrir las ventanas y comenzó a orar 3 veces al día. 3 veces al día. Para que a la postre escuchara de los mismos enemigos decir, tu Dios tuvo el poder Amén. para librarte de ese foso, de esos leones. Y serán nuestros propios enemigos los que también tengan que reconocer que nuestro Dios es un Dios poderoso, es un Dios sobrenatural. Dios no te dejará en vergüenza. Dios no dejó en vergüenza a Daniel. Dios no dejó en vergüenza a Sadrach, Mesach y Abednego. Dios no dejó en vergüenza a Noé. Dios no dejó en vergüenza a Moisés. Dios no dejó en vergüenza a Pedro. Dios no dejó en vergüenza a Pablo. ¿Acaso tenemos a un Dios diferente como para que nos deje en vergüenza? No nos dejará en vergüenza. Doblemos nuestras rodillas, oremos y demos gracias. Amén.
es permanecer, ¿no, Sí. pastor? Es poder resistir, permanecer en medio de ese día bueno y ese día malo. Y no olvidar que la palabra dice que Él nos dejó un consolador, pero Amén. Romanos capítulo 8 nos habla del Espíritu Santo, de sus funciones y recordar que es nuestro ayudador. Realmente sin ese ayudador yo creo que ninguno de nosotros pudiera estar en pie el día de hoy, porque circunstancias difíciles todos las pasamos, Sí. ¿cierto? Pero depende de ese nivel de relación que yo tenga. Las paticas, ¿para qué las tengo? Para estar en presencia de Dios, caminar con Él, actitudes, ¿en qué te enfrentas? ¿Es tiempo de huir? Es tiempo de permanecer, es tiempo de decirle a la situación, aquí estoy y no voy a volver atrás. O es tiempo de apresurar nuestros pasos a la palabra, caminar con Dios, buscar su presencia. Tiempo de arrodillarnos y decir, Señor, nuestras fuerzas tal vez se agotan, pero las tuyas son inagotables. ¿En qué tiempo estamos? Y que podamos, esa palabra, pastor, que quede en nuestro corazón y podamos aplicarla, porque realmente son estrategias que la palabra de Dios nos da para no ser confundidos. Amén. ¿Qué tiempo estoy? ¿Tiempo de correr? ¿Tiempo de salir corriendo? ¿O tiempo de estar en presencia del Señor? Entonces, iglesia, Dios les continúe bendiciendo. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Amado Dios, Gracias en te esta alabamos, mañana por te tu bendita bendecimos, palabra, Señor. Muchas por esa gracias. enseñanza. Gracias, Jesús. Gracias, amado Dios, porque Porque tu sabemos palabra hoy por llega a el nuestra vida, a nuestro Señor, corazón, que tú eres Señor, de bueno, una manera Señor. tan propicia. Sí, precioso, Señor, Dios, gracias Señor. porque Tu hoy palabra es corremos perfecta, a nuestro Señor. lugar secreto, Sí, mi amor, abrimos las Jesús, ventanas Señor. y eso Estamos en tu significa el no presencia, perder la Señor, esperanza, porque que no entre hay la otro luz a lugar, nuestra Señor, vida, donde Señor, nuevas nosotros fuerzas. podamos estar, Recordamos Señor. la promesa, Ay, Señor. gloria, Señor. Nos postramos, Sí, Rey, oramos Señor. y damos Y gracias, creemos, amado Rey, Señor, en el tu nombre de palabra, Jesús. Padre Santo. Porque tenemos a un Dios vivo y Oh, poderoso, sí, Señor. gloria, No Señor. nos dejarás en Será vergüenza, ahí, Padre. Santo, Señor, y será mientras ahí, vemos gloria, la Señor, respuesta, donde nuestra Señor, fuerza, seguiremos Señor, adorando, se glorificándote, fortalecerá, Señor. donde Padre, mis hermanos, que cada uno de Señor, nosotros reciben podamos nuevas reconocer tu fuerzas, grandeza, Padre. que Sí, nos Dios de postremos, gloria, Señor, para adorar, para Sí, dar Jesús gracias, precioso. para clamar, Señor, Sí, Padre en el nombre de Santo, Jesús Señor, de que Nazaret. siempre nuestra Gracias te mirada, damos, Padre, papito se bueno. puesta Gracias en te ti, damos, Dios. Señor. Gracias, A ti es el Jesús, honor, la gracias. exaltación. Sí, Padre, Gracias, mi Dios. tenemos, Gracias, mi Dios, Rey. cada vida, Cada uno, cada Señor, familia, estamos Padre delante de tu Santo, presencia, delante de Señor. ti, Señor, Ayúdanos y saber en nuestras y debilidades, Señor. declaramos, Ayúdanos, Señor, Señor, en tu nuestras palabra. necesidades. Tú les exaltarás Hoy estamos cuando delante de sea ti, tiempo. papá. La Total respuesta dependencia, vendrá, Señor, de ti. Cuando tú Oh, aleluya. sabes que es perfecto. Gracias te Padre. damos, Señor. Gracias por En el cada poderoso vida, nombre de cada Cristo familia Jesús. les bendecimos Gracias, hoy. Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre. Aleluya. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu. Gracias, papá. Amén y amén. Amén. Amada familia, bendiciones, un abrazo muy grande. Recordemos, el día de mañana tenemos nuestro tiempo de ayuno, 9 de la mañana en la congregación. El día domingo, nuestros 3 servicios habituales en la iglesia de los pastores Ferleín y Elizabeth. Es a las 8 de la mañana el servicio el día domingo. Amén. Y transmisión también ellos tienen el día de hoy a las 6 de la tarde. Están en la iglesia. Tienen transmisión y servicio presencial. Amén. Amén. Familia, les amamos, les bendecimos. Que pasen un excelente día, un tintico bien calientico para este frío. Y yo sé que va a caer. Y con esta palabra, yo sé que, hermano, es Amén. una gran bendición. Gloria a Dios. Dios les bendiga.